tal amigos y amigas? Nuevamente nos reencontramos en este tercer conversatorio de la agencia de noticias Fides para conversar en esta oportunidad de un tema que tiene que ver con el respeto a las leyes, con el respeto y confianza a nuestras instituciones del Estado boliviano. No hay confianza, no hay respeto a las leyes, hay institucionalidad, está en crisis la institucionalidad o no. Bueno, estos temas que pueden parecer muy abstractos o muy amplios y que podríamos perdernos en el intento de conversarlo, vamos a hacer referencia por eso a algunos temas muy puntuales o algunos casos puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con la policía, que tienen que ver con el Ministerio Público, la justicia, etcétera, pero a partir del accionar de estas instituciones y lo que estas instituciones están generando en la opinión pública y en la ciudadanía. Y bueno, para conversar de estos temas, hemos invitado en esta oportunidad a Daniel Espinosa. Él es abogado y especialista en derechos humanos. Daniel, un gusto tenerte en este espacio, bienvenido. Y también tenemos a Manuel Mercado, él es comunicador social, y bienvenido Manuel también a las oficinas, a las instalaciones de la agencia de noticias Fides. Y bueno, la idea es empezar hablando de la institucionalidad. Así, yo quisiera una primera impresión cuando hablamos de institucionalidad, ¿qué estamos expresando? ¿No? Porque de pronto la gente dice, pero ¿qué es institucionalidad? O sea, ¿a qué nos referimos? Siempre hablamos, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos que dicen no hay institucionalidad, la institucionalidad está en crisis. ¿Pero qué es la institucionalidad, Daniel? La institucionalidad es un presupuesto, es una condición indispensable para el ejercicio de la democracia, ¿no? Para asegurar el ejercicio pleno de derechos, basándose en los principios que fundamentan la democracia como tal, que están constituidas en la doctrina y también en nuestra Constitución. Tiene que ver con la independencia, con la separación de poderes y también con el apego a las normas, con respetar los procedimientos para que se elijan a las personas que van a ejercer la función pública y quienes van a poder facilitar el ejercicio de derechos. Eso es, en pocas palabras, la institucionalidad democrática. Manuel, ¿qué te dice? Sí, coincido en gran medida, ¿no? La institucionalidad es todo aquel conjunto de factores, muchos de ellos son muy subjetivos, ¿sí? No son elementos muy concretos, que permiten que nos relacionemos dentro de una sociedad de manera ordenada, de manera organizada, y obviamente están muy vinculados con las instituciones, que son las organizaciones que terminan siendo la parte más concreta de esos principios y valores con los cuales hemos decidido como sociedad organizarnos. ¿Cómo está la institucionalidad en el país? Así como con una primera impresión. Creo que paradójicamente tenemos muchas instituciones, no sé si más o menos que en otros países, mucha normativa que recoge valores, principios, compromisos, acuerdos sociales, que debería hacernos pensar que tenemos una buena institucionalidad. Pero las instituciones, como las leyes, creo yo, valen en la medida que la sociedad respeta y acude y confía en esas normas y en esas instituciones. Es en ese segundo componente donde estamos bastante mal. ¿Coincides? ¿Estamos mal? ¿En qué estamos mal? Yo creo que un tema esencial es la confianza, ¿no? Bueno, existen indicadores para determinar que también nos está yendo en el ejercicio de derechos humanos, no podemos dejar de lado este tema, ¿no? O sea, si bien la institucionalidad tiene que ver mucho con cómo se respetan las normas y cumplen procedimientos, al final es enfocarnos en los principios en los que se fundan las normas, y generalmente son los principios democráticos y el ejercicio de derechos humanos. Entonces, aquí tenemos un problema serio, porque cada vez estamos en una situación de mayor indefensión ante el ejercicio de derechos humanos y las vulneraciones que surgen de agentes terceros, de intereses privados y también del Estado, ¿no? Que el Estado también debería proteger en caso de que él no sea el vulnerador, ¿no? Entonces, la situación es bien complicada, pero más allá de que siguiera habiendo el voto de confianza y nosotros como mayoría sigamos votando por X o Z partidos,
no existe ese ejercicio como tal. No tenemos la garantía de que se respeta ni siquiera el acceso a la justicia. En muchos casos ni siquiera el acceso a la identidad. La comunidad LGBTI, por ejemplo, sufre mucho de este tema, ¿no? Entonces, ni siquiera esos derechos tan básicos, tan elementales, tan esenciales para poder ejercer una ciudadanía plena, ni siquiera están respetados. Entonces, obviamente, tiene que ver con la confianza. Si uno dice, vamos a un juzgado, nadie quiere, ¿no? Pero más allá de eso, hay que ver cómo andamos en el ejercicio de derechos y realmente la situación va de mal en peor, ¿no? En todos los factores. Manuel, decías que se respeta, hay respeto, no hay respeto a la norma, a la ley, porque está vinculado a las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones tienen sus normas. Aquí Daniel nos introduce, por ejemplo, el tema de la justicia, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién quiere ir a un juzgado? ¿Quién quiere ir donde un fiscal? ¿Quién quiere ir a la policía? ¿No? Antes decíamos, yo no quiero llegar a las manos de un médico porque me da miedo, pero ahora no quieres llegar a las manos de la policía, no quieres llegar a las manos del fiscal, no quieres llegar a las manos del juez. Entonces, este deterioro tiene que ver con este tema de la institucionalidad. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que los acuerdos sociales a los que llegamos sobre cualquier tema valen en la medida que la sociedad está dispuesta a respetar esos acuerdos, esas normas, esas instituciones, a las autoridades, pero una sociedad en la cual la fuente del derecho no está en la ley, sino está en el poder, en la fuerza, es una sociedad que naturalmente no va a tener buenos niveles de institucionalidad. Hace muchos años atrás participaba en un estudio para el nuevo Código de Procedimiento Penal y se veía que había gente que tenía relación positiva y relación negativa con la justicia. Para tener una relación positiva tenías que ser hombre, blanco, vivir en la ciudad y tener dinero. Si estabas en ese grupo, estabas por encima de las leyes. Leyes para pagar impuestos, leyes familiares, leyes de cualquier tipo. Estabas por encima de eso. Si eras mujer, indígena, del área rural, y por ahí no hablabas castellano, estabas exactamente en el otro extremo de la indefensión total. ¿Sí? Lo que significa que ya, bueno, y eso no es ningún descubrimiento, ya 30 años atrás tenías una justicia que no hacía justicia, leyes que variaban en el nivel de posibilidad que tenía una persona para romper la ley. Hoy eso sigue. ¿Cambiado? No. ¿Esa relación? O sea, en muchas cosas ha cambiado. O sea, ahora ya no necesitas ser blanco, basta con que tengas plata, independientemente de cualquier tema. O que tengas contactos, ¿no? Es decir, contactos con el poder. Que tengas contactos con el poder. Y el poder es la policía, es la justicia, todo eso. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en estos últimos años, democratizar y volver más accesible la injusticia. No hemos logrado consolidar, es decir, darle continuidad y darle coherencia a las leyes. Y ese es todo un fenómeno diferente, ¿no? Pero en resumen, no hemos logrado construir lo que se tenía que construir con el proceso de cambio, que es una nueva institucionalidad. No era desinstitucionalizar o destruir la anterior institucionalidad, sino construir una nueva. Y ahí yo creo que como país estamos muy rezagados. O sea, no hay una nueva institucionalidad que se hubiera construido en estos 14 años. Creo que no. 15 años. Aún no. Ya. Daniel, Sí. ¿qué te dice esto? La verdad es que lo que yo creo es que se han renovado patrones antiguos, ¿no? Efectivamente sí ha habido esta como que inclusión dentro de la injusticia para que más personas puedan acceder a estos canales para servirse de la injusticia. Pero siguen siendo los canales antiguos, ¿no? O sea, cuando uno se pone a pensar... Cuando dices los canales, ¿cuáles son esos canales? Justo iba a dar un ejemplo que me daba, que lo leí hace un tiempo en una hemeroteca.
tanto hablamos del Tribunal Supremo Electoral y que está cooptado y que tiene todos esos problemas. ¿Qué pasaba en los 90? Estaba la banda de los 4. Claro. ¿No? Era exactamente lo mismo, solo que eran 4 partidos. Y tal vez por el tema de que eran blancos y eran hombres y tenían más dinero o tenían mayor presencia y respondían a una élite, bueno, pues eran más aceptados. Pero no quiere decir que los medios de comunicación se callaban. ¿No? Claro, o sea, claro. También una crítica durísima, los titulares eran los 4 de la banda de los 4. O sea, claro, claro, pero el punto es que al final no se hizo nada para modificarlo. No hubo una movilización como ha habido en esta ocasión, ¿no? Entonces sí veo más voluntad de la gente para movilizarse, ¿no? Pero es para mí porque la situación está más dura, ¿no? Hay una suerte de, no sé, también se podría poner en cuestión una sociedad civil entre que quiere movilizarse, pero también como que está ahí, ¿no? Claro, sí, ese es creo un tema mucho más amplio, pero a lo que quería ir es a que se han renovado estos patrones, ¿no? O sea, efectivamente podemos decir que han cambiado caras, podemos decir que han cambiado incluso las instituciones, ¿no? Tienen nuevas formas de relaciones, hasta nombres diferentes tienen, nuevas instituciones que van regulando o van fiscalizando el trabajo de los órganos de poder. Se ha creado un nuevo órgano de poder, ¿no? Que antes era solo una corte, ahora es un órgano como tal, pero sigue siendo la misma práctica de intentar aprovecharse de los contactos que uno tiene para cooptar la mayor cantidad de poder y poder gobernar mucho más tranquilo. Entonces coincidimos, ¿no?, en que la fuerza del derecho está en el poder y no tanto en el respeto a la ley. Claro, y deja de ser derecho. No, si es que solo poder se convierte en un estado de naturaleza, si queremos ver una cuestión filosófica, teórica, antigua, ¿hacia ¿no? dónde nos estaría conduciendo eso? Es decir, esa forma de administración. Para mí es indefensión. Para mí la situación en la que estamos es indefensión porque nadie puede asegurarse de que no le va a tocar mañana sufrir una situación que una persona que está en situación de vulnerabilidad la está sufriendo. Ahora, a menos que tenga mucho poder, como tú dices, ¿no? O sea, si tiene mucho contacto... Claro. Muchos contactos, mucho dinero. Mucho dinero, claro. Es así. Ahora, Manuel decía esto de que en 14 años o 15 años no se ha logrado que haya una nueva institucionalidad, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba o qué creen que se deba? Es decir, ¿qué ha primado? ¿Por qué el interés de mantener esta institucionalidad con estos patrones, ¿no?, que habían sido cuestionados además, ¿no? El discurso de los liberales que controlaron, que usaban el Estado como si fuera su casa, las instituciones, se apropiaban de la tierra, etcétera, ¿no? Pero ahora volvemos, como dice Daniel, y estamos igual, ¿no? En la tierra, ¿no? En conflicto de la tierra, etcétera. ¿Por qué el gobierno o el partido gobernante durante 14 años de pronto no ha logrado, a partir de una nueva constitución, establecer también una nueva institucionalidad? Por favor, no. Esa institucionalidad tan limitada, tan interesada, se ha ido construyendo durante muchísimas décadas. Muchísimas décadas. O sea, tenemos una justicia, un modelo de justicia que a mí me permite pensar que está más cercana al siglo XIX que al siglo XXI. Totalmente. Tenemos lógicas sociales en el país que igual son muy anticuadas, son muy poco democráticas, son muy poco abiertas. Estamos en un país en el cual todo el mundo quiere quedarse con un pedazo de lo público. Sí, o sea, ciertos grupos se agarran de una institución, hablemos de la Caja Nacional. Otros grupos se apropian de la justicia, hablemos de consorcios de abogados, jueces, todo lo que ustedes quieran. Otros se apropian de las vías del contrabando. Entonces, otros se apropian de las zonas de producción agrícola, otros se apropian de las zonas madereras. Entonces, parece que todo el mundo está acá buscando qué cosas se puede apropiar. Voy a dar un ejemplo extremo en el otro lado. Viene una persona y dice, esta cuadra es mía y yo voy a empezar a cobrar por el estacionamiento, a título de se lo cuido. Es la misma lógica. Es la misma lógica que se repite en cosas chiquitas y en cosas sumamente grandes. Todo el mundo quiere quedarse con un pedazo de
de la economía, de la institucionalidad, de las fuentes de recursos bolivianas, ¿sí? De nuestro país. No hay un sentido real de lo común, ¿sí? Entonces, todo esto viene a explicarnos que no es fácil cambiar eso, no es fácil. No pasa solamente por la voluntad, ni siquiera por la fuerza que pueda tener una organización, un movimiento o un instrumento político. Pasa por un compromiso de toda la sociedad para empezar a respetar ciertos marcos normativos. ¿Cuánto le ha costado, por ejemplo, empezar a cobrar por estacionamiento en la calle a la alcaldía? Y no es que la alcaldía sea un invento nuevo. O sea, desde los años 80 que ya se va construyendo una lógica municipal. Pero recién hace unos 3 años, es decir, ha tomado por lo menos unos 30 años, poder llegar al punto en el cual el municipio, como expresión de lo común, decide empezar a generar ingresos del estacionamiento en la calle y que ya no sea propiedad de una persona. Si nos vamos al otro extremo, el Estado recién está pudiendo controlar, por ejemplo, explotaciones madereras enormes en lugares muy lejanos. Entonces, no es simple. Y esto tampoco es una tarea exclusivamente de un actor político. Claro, aunque, digamos, la fuerza de una organización política durante 14 años, y no es porque me centre en el movimiento al socialismo, sino que el MAS ha tenido una fuerza muy importante de control de muchas instituciones del Estado, ¿no? Desde donde se podían haber promovido, digamos, reformas un poco más contundentes, qué sé yo, la Asamblea Legislativa la ha tenido 2 gestiones con 2 tercios, ¿no? El aparato del Ejecutivo ha estado casi en sus manos, ¿no? Pero el deterioro pareciera que se nota más, no sé si se nota más, si hay una percepción que hay un deterioro más fuerte respecto a las instituciones, sin ir muy lejos, la justicia, digamos, ¿no? Y saltarían quienes me dirían, pero antes era igual, ¿no es cierto? Antes era quizás igual o peor, pero esta percepción que tienes de un tribunal constitucional, de magistrados que ocultan sentencias, ¿no? Después de haberlas publicado, me estoy refiriendo al tribunal constitucional, o sea, pero nadie dice nada, nadie es sancionado por eso, que me parece grave, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿no? Un ciudadano dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, para mí, complementando un poco lo que decía Manuel, que me parece esencial, es un criterio que yo manejaba hace tiempo, se llama la parcela de poder, que la tenemos todos en alguna medida, ¿no? O sea, las parcelas de poder las podemos manejar desde nuestras relaciones interpersonales. Sin embargo, cuando uno hace un esquema de cómo funciona el Estado y cómo funciona la relación sociedad-Estado, hay parcelas de poder muy grandes. Y que no, o sea, ¿por qué no ha ido cambiando? ¿Por qué no se ha cambiado en esos 14 años? Porque este poder, estas parcelas de poder han permeado la voluntad política de lo que al principio podía haber sido muy legítimo, muy noble y con mucho interés democrático, ¿no? Con mucha voluntad democrática. Sin ir más lejos, ¿no? Uno se puede pensar cuáles son uno de los grupos de poder más importantes de Bolivia, los ganaderos, los agroindustriales. Y si bien al principio han tenido... y es una parcela enorme, ¿no? Tienen mucho poder de control, ¿no? Y bueno, ahora están peleando mucho con los interculturales, por ejemplo, ¿no? Se han visto hasta enfrentamientos ya físicos, ¿no? Los interculturales intentando ingresar en lugares donde no deberían ingresar, ¿no? Donde no hay ni siquiera titulación adecuada, ¿no? O donde podrían, pero cumpliendo leyes, cumpliendo normas, sí, ¿no? Se hace, ¿no? No es cierto, es decir, yo creo que todos los bolivianos tienen derecho a pisar cualquier suelo, pero respetando ciertas cosas también, claro, ¿no es cierto? A lo que me iba era esta parcela de poder que era previa al proceso de cambio, si lo queremos decir así, ha logrado permear el proceso de cambio y que tenemos en la agenda patriótica y que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo 10.000 millones de bolivianos para ello. Aumento de frontera agrícola casi ilimitado. Se quitan todos los procesos para restringir su trabajo o restringir la explotación, pero sobredimensionada y muy dañina para el medio ambiente, para patrimonio mundial, ni siquiera solo nuestro, solo de un departamento, sino es patrimonio de todas las personas. No terminas destruyendo el Amazonas, terminas entrando a reservas naturales, has destruido casi toda la reserva del Roboré,
¿no? Que era un bosque seco único en el mundo. Entonces, son estas parcelas de poder que han permeado y han logrado mantener esta puja, como él dice, ya no del derecho, sino del poder para el ejercicio del poder público, ¿no? Y bueno, respecto a qué hacer, la segunda pregunta, respecto a cómo funcionan las instituciones, bueno, yo creo que la respuesta es la misma. Es cómo uno observa la evolución o la involución de las distintas instituciones. Y un ejemplo bien claro es el INRA. El INRA lleva directores interinos hace más de 12 años. Si un director es interino, es una de las vulneraciones más claras de la institucionalidad, porque un interino no ha sido elegido por leyes, ha sido elegido a dedo. Y tiene que satisfacer la voluntad de ese dedo que lo ha elegido, el dueño del dedo, ¿no? De quien ha movido ese dedo. Entonces, bueno, pues el INRA no tiene la posibilidad de generar políticas o acciones adecuadas a las funciones para las que ha sido concebido. Y ese es un ejemplo, y así se ve con todo, ¿no? Se ve con todo. Y bueno, al fin y al cabo, creo que también tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos y como fuerza política para hacer un contrapeso. Porque el contrapeso tampoco es bueno. Cuando uno observa cómo funciona la Asamblea Legislativa, a nivel oposición es paupérrimo. No es buena. No, y se fijan en muchas cosas que no son estructurales. O se fijan tarde, o no se fijan. Cuando trabajaba la veeduría ciudadana de varias organizaciones de la sociedad civil para esto de la Defensoría del Pueblo, una de las representantes decía, nosotros hemos denunciado esto hace días y la oposición no ha dicho nada. Entonces también es una responsabilidad compartida, no es como decir, este es Satán, no, este es Satanás y este es el malo y nosotros somos los buenos. No, porque tienen la responsabilidad y también tienen un canal y el canal que tienen no lo utilizan. Y bueno, se quedan con su parcela, una vez más, tienes tu parcelita de poder, que es ese 1/3, e intentas negociar con eso. ¿Has cambiado algo? No. Manuel. Creo que cada sociedad establece las prioridades que tiene en determinado momento de la historia. ¿Sí? El 2005, la sociedad boliviana mayoritariamente dijo, basta de esto, tenemos que avanzar a un nuevo acuerdo y nos parece interesante avanzar en la nacionalización, nos parece interesante avanzar en una nueva asamblea constituyente, avanzar en esto y avanzar en lo otro. Exacto. Mayoritariamente, Bolivia apuesta por el movimiento al socialismo y lo ratifica de manera reiterada en diferentes elecciones. Lo que significa que compartían no una simpatía necesariamente ideológica, ni siquiera una afinidad personal para decir realmente, pucha, me siento representado por esta persona, sino que las prioridades establecidas por una organización política se correspondían con las prioridades de la sociedad. Por diferentes razones, especialmente por la pugna política, por la pugna sobre los recursos económicos, productivos del país que ya venimos viviendo desde por lo menos 15 años, si esa pugna permanente, no se puede abordar la totalidad de las dimensiones de la transformación que es necesario realizar en nuestro país. Tienes que priorizar. Y es interesante que si bien el MAS representa la voluntad popular que busca superar la anterior institucionalidad, también evidentemente ha generado condiciones en las cuales esa institucionalidad no se está regenerando rápidamente, sino que, coincido, ha sido penetrada por patrones antiguos, ¿no? Y se van repitiendo. Se van repitiendo muchos de los patrones de hace 50 años. Pero el 2020, nuevamente, a pesar de las grandes observaciones que se le hacen al MAS, cuando se le decía que ustedes están manipulando la justicia, están manipulando la policía, están desinstitucionalizando a las Fuerzas Armadas, bla, bla, bla. O sea, parecía el gran Satán de la institucionalidad estatal, ¿no? O sea, la sociedad vuelve a apostar por el movimiento al socialismo. A pesar de eso, lo que significa que la institucionalidad no es necesariamente, o la reinstitucionalización estatal, una prioridad
de la sociedad. Y ahí podemos entender por qué, si el Estado y una buena parte de la sociedad no priorizan la construcción de una nueva estatalidad, ¿por qué tenemos una institucionalidad tan endeble? Y ojo, es una institucionalidad no solamente estatal, también hay una institucionalidad social, porque a mí me ha tocado ver algunas encuestas, algunos estudios de hace pocos meses atrás, en los cuales mucha gente ha comenzado a desconfiar de otro tipo de instituciones que no son públicas. Por ejemplo, comités cívicos. ¿Sí? Repentinamente la gente dice, no, con los comités cívicos yo ya no me quiero meter. ¿Sí? No me quiero meter. Hay una duda importante en amplios sectores de la sociedad sobre los medios de comunicación, que son una institución de la sociedad, no es pública, o sea, no es estatal. Y así podemos hablar de diferentes instituciones. Entonces tenemos un problema de construcción de nueva institucionalidad, es decir, construir confianza, construir respeto a las normas, construir valores en la sociedad, más allá del tema político y más allá del tema del partido. Entonces es un tema importante, porque si no confiamos en ninguna institución y no confiamos en nuestras leyes, ¿cómo vamos a convivir? O sea, es un tema que va mucho más allá del tema político. Ya, pero a mí me parece interesante lo que dice, ¿no? Es esto de que la institucionalidad no es una prioridad. ¿Tú compartes esto? Yo la verdad es que creo que tal vez nominalmente sí se podría decir eso, pero la verdad es que es la prioridad más grande, ¿no? Perdón, solamente una nota. Sí. Comparto plenamente de que es prioritario, ¿sí? Solamente que no noto en ciertos espacios que se le dé el lugar que corresponde. Si haces la reformulación, totalmente, ¿no? O sea, porque en realidad, si uno se pone a pensar en el por qué ha cambiado, ha vuelto el movimiento al socialismo el 2020, podemos tener una charla de horas, ¿no? Y tenemos muchos factores para considerar, hasta conspiranoicos, ¿no? O sea, podemos hablar de todo. Pero lo que sí se ha visto ha sido una crisis social muy fuerte durante ese año. ¿Y qué haces en ese momento como Estado? Te mantienes dentro de la institucionalidad si es que quieres cambiar la situación. ¿Y se ha querido cambiar la situación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y al final tal vez la respuesta más rápida es mejor el malo conocido que este nuevo que recién estamos conociendo, pero no lo está haciendo muy bien, ¿no? Y que está muy mal también, ¿no? Porque ha tenido muchas falencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente nunca está en el discurso, pero es porque también el término institucionalidad democrática es tan abstracto, tan duro de definir, que hasta cuando uno revisa los informes de la CIDH, ellos tienen problemas. Hasta la CIDH, que está llena de técnicos muy capaces en tema de democracia, ¿no? Entonces, bueno, no está en el discurso como tal, pero creo que es la prioridad más grande, porque es la forma en la que podemos comenzar a limar estas asperezas y llenar estas deficiencias, estos vacíos tan grandes que tenemos de ejercicio de derechos básicos, ¿no? Claro, por eso yo decía que hay elementos que nos pueden ayudar a entender cuando hablamos de institucionalidad. Este tema que ustedes dicen, ¿no? El respeto a las leyes, que es un poco más concreto, ¿no es cierto? El respeto, la confianza en las instituciones, ¿no? Y algo que decía Manuel es esto que me parece también preocupante, es una alerta, decir, si no confiamos en las instituciones, entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿por dónde vamos? ¿No? O sea, yo vuelvo a insistir, y hay varios ejemplos, yo me imagino, que por ejemplo, ¿no? Ejemplos como renuncias en el Tribunal Supremo Electoral, y ustedes me dirán, pero bueno, ellos tenían miedo a enfrentar los procesos, etc. Pero son renuncias. No podemos eludir que hayan tantas renuncias en un periodo y decir, no, es que son políticas, listo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, veamos para construir. No digo destruyamos, sino construyamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué alertas son esas? ¿No? La policía, acusada de
Digo, el área del narcotráfico, de todo. Todo lo malo pasa por la policía. Claro, ahorita es así como que el boom, ¿no? Es decir, policía que cobra, encubrimiento al narcotráfico, desaparecen 800 kilos de droga. ¿Ustedes han vuelto a escuchar algo de los 800 kilos de droga? Nada. O sea, nada. Sacaba, Sencata, Zona Sur, muere en el 2019. Fiscalía, más de 2 años. Nada. Viene un grupo externo, dice, aquí no ha habido procesos investigativos efectivos, eficientes, etc. Nada. Tinquipaya, mueren 2 personas, no puede entrar la policía. Admite la policía que además tiene dificultades para entrar. Efectivos policiales, robo de vehículos en Chile. Es decir, no, y podríamos ir sumando, pero no quiero entrar en el detalle de los casos en particular, sino que qué está pasando, ¿no?, con nuestras instituciones, qué está pasando con las normas, las leyes, con esto que ustedes ya decían. Entonces, a mí esto, lo que decía Manuel, vuelvo a reiterar un poquito, como que me crea alerta, ¿no? Es decir, se puede generar un caos, tenemos un caos, hay una endeble institucionalidad, y hacia dónde nos conduce, ¿no? Bueno, puede ser muy peligroso, definitivamente. Puede ser muy peligroso que avancemos en un espacio en el cual toda una sociedad tenga que confiar únicamente en la buena voluntad de algunas personas. ¿Sí? Porque ante un vacío de institucionalidad, de valores, de normas, de instituciones, o sea, que nos permiten tener un orden social, la gente busca a alguien que le dé seguridad en un ambiente de cada vez mayor incertidumbre. Ojo, que es otro fenómeno de los últimos años, ¿no? La incertidumbre en nuestra sociedad, y bueno, creo que en el mundo, es cada vez mayor. Entonces, como bien decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? No puedo confiar en las instituciones, no puedo confiar en las leyes, por muy buenas que sean, no puedo confiar en el resto de la sociedad. En alguien tengo que confiar, y tengo que confiar en ciertos líderes, ¿no? Entonces, hay esa búsqueda, ¿no? Y eso diluye los avances de la sociedad, porque se genera una enorme posibilidad de discrecionalidad, que tratemos de buscar a los mejores para que pongan cierto orden, pero cuando se van ellos, porque nadie es eterno, tenemos que buscar a otra persona que reduzca nuestra incertidumbre y nos pueda ayudar a convivir en paz. Y no estamos sentando las bases, o sea, para un avance normal, coherente, sostenible de la sociedad. Y todo va a depender de quién tenga el poder. Entonces no es positivo para ninguna sociedad el depender exclusivamente de personas y no construir un Estado que te garantice derechos, que te garantice servicios, que te garantice cierto tipo de marcos de referencia para un proyecto de vida, ¿no? Daniel. Es un círculo vicioso, es una cosa es una paradoja para mí, todo esto que mencionas de qué hacemos con el tema de la confianza. Porque, bueno, por un lado, creo que tenemos una de las frases que me quedó. Yo trabajé un poco en la función pública, y algo que nos decía un funcionario era: un funcionario público es 50% político, o más, lo mínimo, pero es 50%, o sea, tiene que tener la bandera del partido que está en ese momento de turno, ¿no? Y bueno, ahí me quedaba la gran duda: ¿realmente es algo que pasa muy seguido? ¿Es algo que piensan muy seguido? Porque ahí viene el problema más serio de la gestión pública. ¿Qué pasa si es que tu gestión no la vas a manejar por los principios o criterios que han dado lugar a una institución? Desde los órganos, ¿no? Desde lo más amplio hasta lo más bajito, ¿no? Hasta los TIC Plus o cualquier institución ya de atención a la ciudadanía. Si todos van a tener un tinte político, o van a tener que ser por lo menos 50% de este tema político, sus decisiones son 50% erróneas. Porque lo político va muchas veces en contra de lo que es lo adecuado, lo administrativo, lo público como tal. Pero, bueno, ahí está la respuesta: dejemos de ser políticos.
Adecuemos nuestras instituciones a funcionarios públicos con una carrera de funcionario público pues amplia, a largo plazo. Que vele por el Estado, claro, ¿no? Por el y que vele por el bienestar de todos, de la sociedad. digamos, ¿no? Que Pero, ese es el ideal. Y aquí tenemos un problema, nos servimos de esa política. ¿Qué sería de la paz si es que redujéramos en 50% los funcionarios públicos? Que la mayoría son burocracia. ¿Cómo quedaría la dinámica económica en la ciudad? Sería terrible, sería un golpe durísimo. Y en las ciudades, en cualquiera, porque el aparato estatal es muy amplio y genera muchos empleos. Y esa es una de las situaciones. Hay N situaciones en las que uno dice, bueno, yo me sirvo de esta falta de institucionalidad. Entonces un compromiso, una vez más, es lo que él decía, es la dinámica de la sociedad para lograr nuevos compromisos y no basarnos en lo que dice un líder, ni depender de él, sino hacer este compromiso social entre nosotros. Creo que ahí está la respuesta. Y mientras eso no pase, vamos a seguir en indefensión, porque seguimos en la situación en la que decimos, bueno, me sirvo cuando me sirve y me quejo cuando no me sirve. Claro, claro. Sí. Bueno, y ahí tenemos ese. Y a propósito de lo que decía Daniel, tal vez como ejemplo, digamos, en Oruro, recientemente en el acto que hubo, ¿no? Se vio un grupo precisamente del Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, donde marchaban, ¿no es cierto? Es decir, los funcionarios públicos que fueron a marchar, ¿no? Entonces, a mí esa imagen me quedó así como que somos soldados, ¿no? O sea, somos soldados, pero no somos soldados del Estado. Es decir, me parecía más bien una vinculación más partidaria, ¿no? O sea, que yo creo que eso no le ayuda, ¿no? No contribuye, o no sé cómo la ven ustedes, pero yo siento que estamos afincándonos más en esta lógica de el partido, ¿no? Por encima de, ¿no? Del propio Estado, o el partido es el Estado, digamos, ¿no? Y es un lenguaje un poco peligroso, ¿no? Esta lógica que se está construyendo, por ejemplo, de los pititas no pueden entrar al Estado, digamos, ¿no es cierto? O sea, puede ser un buen pitita, digamos, un eficiente pitita, digamos, ¿no es cierto? O un mal masista. O un mal masista, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, o sea, esto que dice Daniel, esto de la carrera, ¿no? Institucional, ¿no? Es decir, de institucionalizar los cargos, de que no es solamente, yo creo que todos tienen derecho a trabajar, obviamente, todos tenemos derecho a trabajar, pero esto de ponerle 3 cruces a uno o a otro, en cualquier periodo, ¿no? Porque, claro, en el periodo de Janine también se quiso sacar a muchos del MAS. Y se sacó a muchos. ¿No? Esta lógica, ¿no? Esta forma de manejo tan preocupante. Entonces, a mí me parece que ¿cómo hacemos? Y yo voy a seguir insistiendo con el cómo hacemos si no somos capaces de dialogar, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no somos capaces, por ejemplo, de establecer canales de comunicación con el otro, que puede ser diferente, que puede pensar diferente, pero ¿cómo lo hacemos? Si ponemos una barrera, ¿no? Es decir, o sea, un claro ejemplo ha sido los intentos de la elección del defensor del pueblo, digamos, ¿no? Es decir, no hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de nos sentamos y a ver, veremos una tercera opción, digamos, no sé, me estoy poniendo solo como ejemplo, pero creo que es importante ver qué hacemos, cómo avanzamos, ¿no? Sí, puede ser un círculo vicioso, cierto, pero de alguna manera tenemos que avanzar. ¿Por dónde tú crees, Manuel, que va los primeros intentos, digamos, ¿no? ¿Quién debería tener un poco la iniciativa? No sé, ¿por dónde va la cosa? Al riesgo de sonar un poco ingenuo, creo que debería partir de la sociedad. Debería partir de la sociedad. Porque en los otros niveles, en los estatales, en los niveles gremiales, sectoriales, corporativos, es muy difícil. Es muy difícil encontrar la motivación necesaria para transformar cierto tipo de patrones negativos y nocivos en nuestro país. Es la sociedad la que tiene que buscar generar la patada inicial de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, la verdad. Hay diferentes alternativas, pero ¿cuál será la más adecuada? No podría decírtelo. Pero hay que trabajar de manera muy profunda muchos de estos temas, pero partiendo de un principio. Tenemos que ser realistas.
tenemos que ser muy realistas. Porque primero tenemos que entender que el Estado, en esencia, es un hecho político y es un espacio político. No solamente porque interpreta la correlación de fuerzas de una sociedad en determinado momento, sino porque también su rol básico es implementar una visión política y darle una orientación política a la sociedad. El Estado hace política. El Estado es política. No necesariamente es partido, es política. O sea, hemos tenido durante 20 años, en los 80, a un Estado que hacía política, pero interpretado por 3, 4, 5 partidos que han ido formando coaliciones en determinados momentos. No había problema ahí, pero hacía política el Estado. Y su política era generar condiciones de libre mercado. Esa era su política, esa era su razón de ser dentro de la política. Hoy, con un solo partido, o sea, con el MAS, durante 15 años o 17 años, se ha tenido otra política. Entonces, hay que partir de esa idea, de que evidentemente el Estado hace política y yo creo, porque también he pasado mucho tiempo en la función pública, que es necesario quitarle ese velo de político al servidor público. El servidor público es político, porque hace política. No necesariamente hacer política significa llenar las plazas, salir con banderitas, asistir a desfiles. Eso es lo más externo y lo más superficial de hacer política. Hacer política significa implementar medidas, programas, proyectos que tengan una orientación específica, ¿sí? Y que afecten a la sociedad de una manera determinada. Entonces, hace política, es necesario. Sí. Y es lógico, o sea, yo siempre doy el ejemplo absolutamente burdo, que si uno entra a trabajar a Coca-Cola, no puede hacer campaña por Pepsi y tomar Pepsi en su casa. O sea, no es muy coherente, no es muy coherente, ¿no? O sea, hay que buscar esos ciertos niveles, ¿no? Porque no es un tema laboral técnico, la función pública. Es un tema esencialmente político, sí, ¿no? Pero por esa razón justamente es que pienso que es la sociedad la que tiene que impulsar una serie de cambios, de procesos que nos ayuden a una mayor institucionalización clara, estable, coherente, previsible y sostenible dentro del Estado, y eso pasa en gran medida por discutir la fetichización del poder en nuestro país. O sea, somos un país que está, pero embelesado con el concepto de poder. Todo el mundo quiere un pedacito de poder, quiere esa parcela de poder, y eso a veces trastoca las relaciones sociales. Porque acá, por ejemplo, en un país también atravesado por el racismo, las relaciones sociales son relaciones de poder. Y tú te mides no en función de cuán cerca estás a los de arriba, sino en a cuánta gente puedes maltratar o ves hacia abajo. O sea, eso también es algo muy, muy sensible que tenemos que ver en nuestro país, ¿no? Quizá por esa razón todo el mundo se mata por tener un poquito de poder, sea en la junta vecinal, sea en la célula del partido, aunque creo que o sea, son más los distritos del partido, o en la asociación de profesionales, o en cualquier parte, o sea, Dios mío, en las universidades. Para saber que estamos en esta coyuntura. Sí, entonces tenemos un problema serio de psicología social con el poder. Y ojo, la institucionalidad, las leyes son el escudo que nos protege del poder desnudo. Para eso sirve, ¿no? Hoy hemos visto que esas leyes, esa norma, no nos puede proteger y que es el poder desnudo el que se está imponiendo en todas partes. El poder de la plata, el poder del contacto y lo que sea. Ya no es el poder del apellido ni del color de la piel. Son otros factores más objetivos o más duros, más concretos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer desde la sociedad. Gracias, Manuel. Yo comparto mucho que tú dices
que los funcionarios públicos y los servidores públicos obviamente tienen un perfil político, ¿no? Porque no nos vamos a negar. El tema es que se entienda mal que el partido es dueño de las instituciones del Estado, ¿no? Y actúen en esa línea, digamos. Porque nadie puede adueñarse de las instituciones del Estado, porque estaríamos hablando como antes, ¿no es cierto? Como lo que decían los neoliberales, que les criticábamos a los neoliberales que creían que el ministerio era pues su hacienda o el Estado era su hacienda, ¿no es cierto? El problema es que esos patrones los estamos volviendo a reproducir y no estamos pensando en las políticas de Estado, o sea, en aquellas que deben beneficiar a todos, ¿no? Y que la ley debe ser igual para todos, aunque parece así bien risueño, ¿no es cierto? Bien iluso, ¿no? Ya para ir finalizando, Daniel. La misma pregunta. Sí, no, o sea, yo lo que quiero recalcar es que me parece un criterio muy interesante, especialmente esta enfermedad social que tenemos, que es efectivamente la conjunción de todos los problemas, ¿no? Pero bueno, también concuerdo en que sí va a salir de la sociedad si es que hay un cambio, pero no creo que debería ser así. O sea, ¿a qué apuntamos si es que los órganos o las instituciones públicas que son netamente técnicas tienen esta finalidad política? Porque al final, efectivamente, todos tenemos una finalidad política desde donde sea, ¿no? Desde nuestra relación con nuestra familia, desde cómo nos relacionamos con nuestra sociedad, desde la iglesia, desde cualquier religión, desde donde sea. Pero esa voluntad política no puede permear ninguna de las funciones de los órganos que no tienen una constitución política. La única que tiene una constitución política, una naturaleza política, son los órganos de deliberación. Y un poco cuando se elige quiénes son tus partes de confianza en tu gabinete. Pero estos son netamente técnicos. Hay una ingeniería democrática que se ha perfeccionado con muchos años que hace que, bueno, pues ya no sea un tema político, sino un tema de aquí tienes tus funciones y efectivamente tendrás que preguntarle a la gente cómo quieres ejecutar este dinero, cómo se va a ejecutar este dinero, cuáles son nuestros lineamientos, nuestros paradigmas para generar gestión pública. Pero al final se cumple conforme a lo que está establecido en tu tema técnico. Y la mayoría de los funcionarios son esos. Como les digo, en la Asamblea Legislativa no se cumple eso. Pero decir que tiene que haber esta voluntad política en el término judicial es algo que, bueno, personalmente no comparto. ¿Por qué? Porque tiene pues hasta normas establecidas, un árbol jurisprudencial que te dice, así es, no lo puedes cambiar. Y si lo vas a cambiar, tienes que hacer un procedimiento fuerte para cambiar el árbol jurisprudencial y sacar una sentencia disidente, por darte un ejemplo burdo, digamos, ¿no? Entonces, creo que no es el camino el mantener esta connotación política como la dominante, es más bien técnica en la mayoría del Estado, según yo, según lo que he podido entender hasta ahora. Obviamente, bueno, creo que la percepción siempre va a cambiar de persona a persona, ¿no? Pero, finalmente, lo que veo es, si es que respondiéramos desde la sociedad y mantenemos esta dinámica política, vamos a volver a lo mismo. Y el siguiente va a tener esa enfermedad social y va a intentar exprimir el poder. Y no vamos a cambiar nada, porque las buenas voluntades, las buenas intenciones de la sociedad se van a trastocar con esta enfermedad social que tenemos. Por eso es más necesario que sea técnico. Una vez más, la salida va a salir de la sociedad, si es que sale, ¿no? La respuesta, pronto, ojalá, con las crisis, ¿no? ojalá, porque nos estamos acostumbrando a las crisis, ¿no? Y entonces qué triste que nuestra respuesta sea la crisis, ¿no? O sea, la crisis tiene una respuesta y esa respuesta se transforma en política o en acciones públicas. Pero en realidad es el Estado el que debería cambiar la situación. Porque nosotros le hemos delegado ese poder al Estado, le hemos delegado esa responsabilidad para que cumplan las funciones y digan, señores, desde ahora se tiene que cumplir la democracia. Y no es que están inventando la pólvora, las normas están. Claro. Tenemos una constitución del siglo XXI, perfecta. Realmente la constitución es muy buena, es estudiada en muchos países. Eso dicen. Claro, pues, y o sea, el chiste, ¿qué hacemos ahí, no? O sea, claro. Para mí va a ser, concuerdo, tendría que ser, o sea, es lo único, pero es porque nuestro Estado no funciona. No cumple, y debería cumplir, porque debería salir de ahí. Claro. Claro, tenemos instituciones, que es lo que hemos estado charlando hoy día, es que hay instituciones que definitivamente no nos dan la confianza, ¿no? Entonces, un tribunal constitucional, un tribunal que deberían ser el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto?, que debería ser el que dice, a ver, esta autoridad se está equivocando y usted no puede hacer esto, ¿no es cierto? Es decir, usted tiene esta línea,
Pero bueno, si yo les digo como ejemplo, si en el Tribunal Constitucional son capaces de ocultar una sentencia, si en el Tribunal Constitucional han sido capaces de interpretar como han querido, digamos, una convención interamericana y no tenemos ninguna responsabilidad en eso, entonces nos estamos acostumbrando a que nomás no cumplimos la ley y listo, porque no me va a llegar ninguna responsabilidad. Ah, claro, pero se trata de otros que no tienen poder, que sí, ¿no es cierto? Eso sí. Entonces, eso es muy complicado. Creo que hay por lo menos personas que como ustedes nos ayudan a entender, ¿no? Y podemos dialogar y podemos también pensar que pueden haber algunas salidas complicadas, sí, ¿no? Y que puede haber un escenario también bastante crítico si no tenemos la capacidad de resolver estos problemas, ¿no? Podemos estarnos enfrentando a escenarios complejos, pero bueno, yo creo que aportar con dialogar, yo siempre creo que es bueno, ¿no? Entonces, nada, yo quiero agradecerles muchísimo, Manuel, por tu presencia, por tu compañía en este conversatorio. Muchas gracias, Manuel. Será hasta la próxima. ¿Ya? Claro que sí. Gracias, Daniel, por tu participación y espero que no sea la última. Gracias por tus aportes. Y bueno, nosotros nos despedimos con este tercer conversatorio de la Agencia de Noticias Fides. Nos han acompañado Daniel Espinosa, es abogado, especialista en derechos humanos, y también Manuel Mercado es comunicador social. Gracias, hasta la próxima.